Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un top 10 sobre los peores monarcas de la historia. Este top estará dividido en dos partes, y los personajes que son mostrados en cada una de estas partes fueron elegidos por los usuarios que quisieron participar en la realización de este top, siendo colocados según el número de menciones que recibieron cada uno de estos monarcas. Espero que os gusten ambas partes. Ricardo de la dinastía Plantagenet nació el 6 de enero de 1367 en la ciudad de Burdeos, en el ducado de Aquitania, actualmente en Francia. Fue hijo del príncipe de Gales, Eduardo de Woodstock, más conocido como el Príncipe Negro, y de la esposa de este, la princesa Juana de Kent. Su padre, el Príncipe Negro, falleció en el año 1376, algo que supuso que Ricardo se convirtiese en el nuevo heredero de la corona inglesa como príncipe de Gales. Pero tan solo un año después también falleció su abuelo, el rey Eduardo III de Inglaterra, sentándose así Ricardo en el trono inglés cuando tan solo tenía 10 años de edad y bajo el nombre de Ricardo II. Ante el temor de que la corona inglesa fuese tomada por su ambicioso tío, el duque de Lancaster, Juan de Gante, el pequeño monarca fue declarado como mayor de edad, aunque en un principio Ricardo no interfirió en la política, quedando la gobernación del reino bajo el poder de los consejeros reales. Poco a poco, el joven monarca se iría rodeando de una serie de favoritos reales, los cuales empezaron a tener cada vez más poder y empezaron a interferir en los asuntos del gobierno, algo que ocasionó que surgiese un gran descontento entre sus súbditos, especialmente cuando se elevaron demasiado los impuestos para poder costear las campañas militares que la corona inglesa estaba librando contra Francia. Durante su reinado, que duró 22 años, se vivieron una serie de conflictos y de crisis internas dentro de Inglaterra, como por ejemplo una revuelta por parte de los campesinos, liderada por Wat Tyler, o el gran descontento del Parlamento inglés, que acabaría ocasionando que surgiese un grupo formado por nobles, que serían conocidos como los lores apelantes, los cuales exigirían al monarca que exiliase o que incluso ejecutase a sus favoritos reales, aunque el gobernante adoptó una posición un tanto vacilante ante tales exigencias y no acabaría cumpliendo los tratos que llegaría a establecer con este grupo de nobles. El reinado de Ricardo II se volvería un tanto tiránico, algo que ocasionó que su primo, el príncipe Enrique de Bolingbroke, llevase a cabo el levantamiento con el apoyo de Francia, consiguiendo así derrocar a su primo el rey, el cual acabaría siendo encarcelado, muriendo así Ricardo II el 14 de febrero del año 1400, a los 33 años de edad en extrañas circunstancias, mientras su primo Enrique se sentaba en el trono inglés bajo el nombre de Enrique IV de Inglaterra. María Tudor nació el 18 de febrero de 1516 en el Palacio de Placentia, en Londres, en Inglaterra. Fue hija del rey Enrique VIII de Inglaterra y de la primera esposa de este, la reina Catalina de Aragón. En un principio, María fue una niña muy querida por su padre, pero ante la falta de un heredero varón, dicho monarca empezó a obsesionarse con tener un hijo, quedando así la princesa en un segundo plano, mientras su padre se centraba en su vida amorosa, divorciándose así de su primera esposa, la reina Catalina, para casarse con su amante, Ana Bolena,
quien le prometió darle un hijo varón. Pero tal promesa no se llegaría a cumplir, encadenando así el monarca una serie de casamientos con el fin de obtener su ansiada descendencia masculina, logrando tener tan solo un hijo varón llamado Eduardo, el cual nacería de su tercer matrimonio con la reina Jane Seymour. Tras perder las atenciones de su padre, María vivió marginada durante bastante tiempo. Incluso sería declarada como ilegítima por su propio progenitor, al igual que su medio hermana Isabel, hija de Ana Bolena. María acabará encontrando consuelo en la religión, convirtiéndose en una ferviente católica, mientras su relación con su padre estaría llena de idas y de venidas ante el carácter cambiante de Enrique VIII. Tras vivirse la muerte de su padre y de su medio hermano, el rey Eduardo VI, se sentó en el trono inglés la prima de María, la reina Jane Grey, quien había sido declarada por el fallecido Eduardo VI como su sucesora, pese a ser considerada María como la heredera al trono, al ser la hermana mayor de dicho monarca. Jane Grey sería obligada a sentarse en el trono inglés por su familia, algo que acabaría ocasionando que acabase en un efímero reinado de tan solo 9 días, debido a que María reclamó el trono con el gran apoyo de sus partidarios, siendo su prima Jane decapitada tras ser declarada como culpable de haber usurpado el trono. María se convirtió en reina de Inglaterra en el año 1553, cuando ya tenía 37 años de edad, asumiendo así el nombre de María I de Inglaterra. Al poco de sentarse en el trono inglés, la nueva reina abolió muchas de las políticas y de las leyes religiosas que se habían establecido durante los reinados de su fallecido padre y su medio hermano, los cuales habían establecido el anglicanismo en Inglaterra, iniciando así la reina María una gran persecución en tierras inglesas hacia los protestantes, los cuales eran acusados de herejía. Pero tales persecuciones religiosas no solo se vivieron durante el reinado de María, sino también durante los reinados de su padre, Enrique VIII, y de su medio hermana, Isabel I de Inglaterra, los cuales ordenaron perseguir a muchos católicos, aparte de que se vivieron numerosas ejecuciones durante sus mandatos. María se casó a una edad bastante tardía con su marido, el futuro rey Felipe II de España, un matrimonio que sería bastante infeliz, debido a que la reina estaba profundamente enamorada de su marido, pero Felipe no sentía lo mismo hacia ella. Por esta razón, su esposo intentaba pasar mucho tiempo lejos de Inglaterra y tan solo regresaba a tierras inglesas para pedir dinero a su esposa. Además, María estaba obsesionada con tener al menos un hijo, llegando a experimentar una serie de embarazos psicológicos. No todo el reinado de María sería malo. Ella impulsó numerosas obras de caridad y reformas, tanto sociales como económicas, pero éstas no lograron tener el éxito que ella tanto deseaba, debido a que tales propuestas se verían afectadas por una serie de crisis, de malas cosechas y epidemias, algo que ocasionó que su sucesora, su medio hermana Isabel I de Inglaterra, se aprovechase de las propuestas que llegó a plantear y a impulsar María, llevándose así casi todo el mérito. La reina acabaría sufriendo de distintos problemas de salud que la afectaron mucho tanto física como mentalmente, falleciendo finalmente el 17 de noviembre de 1558 a los 42 años de edad, durando su reinado tan solo 5 años. María Isabel Luisa de Borbón y de Borbón nació el 10 de octubre de 1830 en el Palacio Real de Madrid, en España. Fue hija del rey Fernando VII de España y de la cuarta esposa de este,
la reina María Cristina de Borbón dos Sicilias. En el año 1833, su padre, el rey Fernando, falleció a causa de su pésima salud, sentándose así la pequeña reina en el trono español cuando apenas tenía 3 años de edad. Ante la minoría de edad de la nueva gobernante, su madre, la reina viuda María Cristina, asumió la regencia, pero pronto Isabel sería abandonada por su propia madre, debido a que ésta rehizó su vida con un guardia de la corps, con quien tuvo numerosa descendencia. Además, durante la regencia de su madre acabaría surgiendo una serie de crisis internas y de intrigas palaciegas que acabarían ocasionando que su madre acabase siendo expulsada de la regencia y de España. Siendo así asumida la regencia del reino por el general Baldomero Espartero, además de que su subida al trono no fue aceptada por su tío paterno, el infante Carlos María Isidro de Borbón, quien se negaba a que una niña se sentase en el trono español, reclamando de esta manera la corona española, algo que ocasionó que acabase estallando en España las conocidas guerras carlistas. Pese a los conflictos y a las crisis que surgieron en España durante sus primeros años de reinado, Isabel acabaría siendo declarada como mayor de edad cuando tan solo tenía 9 años, siendo la gobernación de España asumida por un gabinete de gobierno de políticas moderadas, cediendo así el poder al Parlamento español. Isabel fue considerada en su tiempo como una reina inexperta y prácticamente analfabeta, que apenas prestaba atención a los asuntos de la gobernación, centrándose más bien en las fiestas y en las veladas que se celebraban dentro de la corte española hasta altísimas horas de la madrugada, además de que la reina llegó a tener numerosos amantes, debido a que era una mujer muy fogosa desde joven y había sido casada con su primo, el infante Francisco de Asís de Borbón, quien era homosexual y tenía problemas para concebir hijos, siendo así condenada a un matrimonio infeliz. Pese a que durante su reinado España llegó a modernizarse y se vivieron una serie de mejoras como la ampliación de la red de ferrocarril o una serie de obras públicas como la fundación del Canal de Isabel II, su reinado estuvo marcado por una gran inestabilidad y una serie de crisis provocadas por las políticas erróneas que fueron tomadas por su gobierno. Además, la vida desordenada de la gobernante tampoco mejoró su posición ante el pueblo español. Por esta razón, en el año 1869 se vivió en España la Revolución de la Gloriosa, que ocasionó que la familia real se viese obligada a partir al exilio y que supuso la posterior abdicación de Isabel II, estableciéndose así, tras un gobierno temporal, la Primera República Española. Posteriormente se nombró como rey a Amadeo I de España, quien gobernó por tan solo 2 años, y finalmente se acabará reinstaurando de nuevo la monarquía borbónica en el año 1874, al sentarse el hijo de Isabel, el rey Alfonso XII, en el trono español. Isabel vivió durante su exilio en Francia, aunque también realizaría alguna que otra visita a España con el permiso del gobierno español, hasta que finalmente falleció a causa de unos problemas respiratorios el 9 de abril de 1904, a los 73 años de edad, en la ciudad de París, en Francia. Carlos Antonio Pascual, Francisco Javier, Juan Nepomuceno, José, Januario, Serafín, Diego de Borbón y de Betín, nació el 11 de noviembre de 1748 en el Palacio de Portici, en el Reino de Nápoles, actualmente en Italia. Fue hijo del rey Carlos III de España y de la esposa de este, la reina
María Amalia de Sajonia. Cuando Carlos nació, su padre aún no era rey de España, sino que era rey de Nápoles y de Sicilia, pero tras vivirse la muerte del medio hermano de este, el rey Fernando VI de España, en el año 1759 y sin descendencia, su padre se convirtió en el nuevo rey de España como Carlos III. Ante la discapacidad intelectual de su hermano mayor, el príncipe Felipe Antonio de Borbón, Carlos fue nombrado como el heredero de la corona española, recibiendo así el título de príncipe de Asturias. Carlos pronto será descrito como un joven bonachón, poco avispado y no muy inteligente, algo que lamentó profundamente su padre, debido a que consideraba de que su hijo no estaba realmente capacitado para gobernar España en algún futuro. En el año 1788 falleció su progenitor, algo que ocasionó que el príncipe se convirtiese en el nuevo rey de España bajo el nombre de Carlos IV. Pese a tener ya 40 años de edad cuando se sentó en el trono español, el nuevo monarca no tenía apenas experiencia en los asuntos de la gobernación, debido a que había dedicado su vida a la caza y a la relojería, que sería una de sus grandes pasiones. Además, él era un hombre bastante manipulable, que se dejó dominar no solo por su ambiciosa esposa, la reina María Luisa de Parma, sino también por los primeros secretarios de Estado, los cuales gobernarían España en nombre del rey, hasta que finalmente un simple guardia de la Corps, Manuel Godoy, se convirtió en el nuevo favorito real, recibiendo así el cargo de primer ministro de España, asumiendo así todo el poder del reino. El reinado de Carlos IV se vería marcado por el estallido de la Revolución Francesa en el año 1789 y posteriormente por las guerras napoleónicas, estableciendo así la corona española y el emperador Napoleón Bonaparte una serie de alianzas de las cuales ambos gobernantes querían sacar partido. Pero todo esto tan solo ocasionó que surgiese una serie de crisis internas dentro del país y que el pueblo español se mostrase muy descontento ante la presencia francesa en tierras españolas. Finalmente, entre el 18 y el 19 de marzo de 1808 se vivió el conocido motín de Aranjuez, un levantamiento que fue encabezado tanto por su hijo, el príncipe de Asturias Fernando, como por la nobleza descontenta, levantándose así el pueblo contra las políticas de Carlos IV y del primer ministro Manuel Godoy. Tras vivirse este motín, Carlos IV decidió abdicar, entregándole así la corona a su hijo, el príncipe Fernando, el cual pasaría a ser conocido como Fernando VII. Pero el primer reinado de su hijo no duraría mucho, debido a que ambos acabarían siendo obligados prácticamente por Napoleón Bonaparte a vender la corona española a la familia Bonaparte. Es más, Napoleón acabaría entregando dicha corona a su hermano mayor, José Bonaparte, quien se convirtió por algunos años en rey de España, bajo el nombre de José I. Tras vender la corona española, Carlos IV permaneció en el exilio durante el resto de su vida junto a su esposa María Luisa de Parma. En un principio permanecieron en Francia, donde fueron mantenidos por algún tiempo por Napoleón Bonaparte, quien vigilaría atentamente los movimientos del matrimonio. Después lograron instalarse en la ciudad de Roma, lugar donde consiguieron establecer una pequeña corte que estaría dominada por Manuel Godoy. Carlos IV sufrió durante sus últimos años de vida de una severa gota, muriendo finalmente el 19 de enero de 1819 a los 70 años de edad en Nápoles, en el reino de las dos Sicilias, actualmente en Italia.
Nicolás Alexandrovich Romanov nació el 18 de mayo de 1868 en el Palacio de Alejandro, en la villa de los zares, cerca de San Petersburgo, en Rusia. Fue hijo del zar Alejandro III de Rusia y de la esposa de este, la zarina María Fiodorovna Romanova, más conocida por su nombre de nacimiento, Dagmar de Dinamarca. La infancia de Nicolás fue más bien sencilla, pese a pertenecer a la familia imperial rusa, debido a que los zares tenían de costumbre el criar a sus hijos bajo una educación un tanto estricta, donde los príncipes dormían en camas con colchones finos y duros, además de que apenas tenían ropajes y muebles en sus habitaciones, siendo habitual que fuesen los propios hijos de los zares quienes se ocupasen de la limpieza de sus habitaciones o cosiesen sus ropajes cuando éstos se iban rompiendo o desgastando, recibiendo así una educación poco habitual para alguien de su posición, y pese a vivir rodeado de lujos y de riquezas en las distintas propiedades que poseía la familia imperial. En el año 1881, su abuelo paterno, el zar Alejandro II, falleció a causa de un atentado, algo que provocó que la familia imperial se refugiase en el Palacio de la Gatchina, lugar donde vivieron prácticamente recluidos por algún tiempo, ante el miedo de ser víctimas de un nuevo atentado. Nicolás se acabaría convirtiendo en un muchacho tímido y hogareño, al que le gustaba pasar tiempo en familia y haciendo actividades al aire libre. Incluso se dice que era manipulable y algo débil de personalidad, siendo muy diferente a su padre, el zar Alejandro III, quien era descrito como un hombre rudo y fuerte. Incluso este vería a su hijo como demasiado ingenuo como para asumir algún día el control de la corona imperial. La infancia y la juventud de Nicolás se vería afectada por una gran inestabilidad y las crisis que se empezaban a vivir en Rusia, convirtiéndose así en un joven un tanto inexperto e inmaduro como para asumir en un futuro la gobernación del vasto imperio ruso. En el año 1894 falleció su padre, convirtiéndose así Nicolás en el nuevo zar de Rusia, bajo el nombre de Nicolás II, teniendo para entonces 26 años de edad. El nuevo emperador carecía de formación política y sería considerado como un mal administrador, siendo rápidamente dominado y manipulado tanto por diferentes miembros del gobierno como por distintos parientes suyos. Pese a que durante su reinado se vivió una serie de mejoras económicas gracias al desarrollo de la agricultura y a la industrialización de Rusia, su reinado se vería afectado por la influencia germana de su primo, el Kaiser Guillermo II, quien animó al zar a iniciar una desastrosa guerra contra Japón. La imagen del zar también se vería seriamente afectada por una matanza que se vivió en el año 1905 en la ciudad de San Petersburgo, siendo esta masacre conocida como el Domingo Sangriento, debido a que numerosos obreros decidieron reunirse ante el Palacio de Invierno para reclamar de una manera pacífica más derechos para los trabajadores. Pero la muchedumbre se encontró con que el palacio estaba rodeado de soldados armados, los cuales abrieron fuego contra los manifestantes, convirtiéndose aquello en una gran matanza. Nicolás fue rápidamente tachado de ser el culpable de aquella masacre. Incluso a día de hoy se le sigue viendo como un gran asesino por este hecho, pero en realidad él no se encontraba presente cuando esto pasó, debido a que se encontraba junto a su familia en la villa de los zares, siendo su tío paterno, el gran duque Vladimir Alexandrovich de Rusia, quien dio la orden de abrir fuego contra los manifestantes. La popularidad de Nicolás se vería seriamente afectada por el Domingo Sangriento,
además de que tomó una serie de decisiones erróneas que acabarían marcando el fin de la dinastía Romanov. El zar fue convencido por su esposa, la zarina Alejandra Fyodorovna Romanova, para ponerse al frente del ejército ruso durante la Primera Guerra Mundial, un conflicto que también acabaría siendo un gran fracaso para Rusia. Además, la familia imperial estaba controlada completamente por un extraño monje conocido como Rasputín, un hombre muy impopular que dominó a la familia por completo y empezó a interferir en los asuntos de la corona, algo que también afectaría enormemente a la popularidad de la familia imperial ante el pueblo ruso. Así que todo esto acabaría ocasionando que en el año 1917 se viviese la Revolución Rusa, donde Nicolás II se vería obligado a abdicar. Después, la familia imperial permaneció como prisionera del gobierno soviético, hasta que finalmente el zar y su familia fueron cruelmente ejecutados en la madrugada del 17 de julio de 1918, en la casa donde permanecían recluidos. Murió así Nicolás II junto a su esposa y sus hijos cuando tenía 50 años de edad.